¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe platicaremos sobre el origen de la fiesta de la misericordia. En nuestra sección infantil, el cuento Los rayos del corazón. Mientras la pequeña Marlene acompañaba a sus padres a la misa dominical, vio una imagen que llamó su atención y les preguntó: ¿por qué en esa imagen Cristo tiene dos rayos que le salen del corazón? Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Cristo se le aparece al apóstol incrédulo. Y en el santoral te diremos quiénes son los santos colombianos que fueron martirizados en España en pleno siglo XX. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Un ruido particular que no era música ni trinos de aves destruyó en un momento el mundo de mis sueños. Borró de repente todos los caminos posibles por recorrer y convirtió las ilusiones y anhelos del subconsciente absolutamente en nada. El reloj despertador había sonado. Como general gritaba con su rítmico y molesto tic-tac, ordenando el paso de las horas, los minutos y los segundos. Molesto miré su cara tatuada con números, mientras sus manecillas, aceleradas por el movimiento, parecían decirme: haz lo mismo con tus miembros, muévete. Día tras día se había repetido esta misma escena. No recuerdo exactamente desde cuándo, pero en mi mente ya sucedía desde que tengo memoria. Estuve a punto de obedecer nuevamente y levantarme casi como un zombi. De pronto, más fuerte que el frío tic-tac mecánico, protestó el ritmo de mi corazón y a él se unieron otros ritmos. El reloj gritó autoritariamente: no acepto insubordinaciones. ¿Qué acaso en el mundo no siguen todos el mismo ritmo? La voz de mi responsabilidad me dijo: tienes razón, hazle caso y levántate. Mi brazo izquierdo me descobijó y la pierna derecha, al salir de la cama, estuvo a punto de tocar el piso. Los ojos protestaron y se volvieron a cerrar. Mi mano derecha, rebelde, volvió a cobijarme y todo el cuerpo se unió a ella, buscando una actitud fetal de acurrucamiento. La garganta, con el mal aliento matinal, dejó salir a la voz que murmuró: no quiero levantarme, estoy cansado, quiero volver a dormir. El reloj, enfadado, dejó oír la segunda alarma. Mi mano derecha, como torpedo, salió del mar de cobijas para dar en el blanco, cayéndole encima. La boca aplaudió su triunfo, esbozando una leve sonrisa. Como una señora que mete cizaña, el tic-tac volvió a hablarle a mi responsabilidad para que me hiciera sentir mal por seguir echado. Después de escuchar al reloj, volvió a gritarme: levántate, eres un haragán, hay muchas cosas que hacer. El corazón salió en mi defensa, luego me dijo: la única tarea importante es vivir. Cuando mueras el reloj ni siquiera guardará luto, ni un minuto de silencio. Seguirá sonando y marcando las horas porque no le importa a nadie. La responsabilidad con malicia dijo al corazón: ¿y para qué vivimos? Pues para trabajar, para tener responsabilidades. Dio un tiro certero a mi escala de valores, por lo que me sentí culpable y me dispuse a levantarme para recuperar el tiempo perdido. Entonces escuché una voz que no supe de dónde salió, probablemente del corazón, de las secretas zonas del pensamiento, de la lluvia de mis ilusiones, de la mina de mis sentimientos o qué sé yo. En realidad,
No afirmó nada, solo preguntó aquella voz. ¿El trabajo es más importante que tú? ¿Sometes tu salud a la responsabilidad? ¿El sentimiento de responsabilidad debe ser más fuerte que el gusto por servir? ¿Hay cosas tan importantes que no puedan esperar un poco para hacerse mejor? ¿Vives tu ritmo o el ritmo de los otros? ¿Inventaste el reloj para servirte de este o para que te esclavizara? Así la voz siguió y siguió cuestionando hasta que llegó a la última pregunta. ¿Vives tu tiempo a tu tiempo? Me dejó inquieto, pensativo, pero estaba tan cansado que no quise darle respuestas. Únicamente me dije, necesito un día para mí. Mi cuerpo necesita recuperarse. Mis ilusiones necesitan que las alimente el sueño. Mi amor y mi fe necesitan descansar un poco en los brazos del silencio, de la tranquilidad y de ese maravilloso Dios que me habla en lo secreto del reposo, como lo hacía desde que era un bebé. En ese momento se terminó la cuerda del reloj. Instintivamente iba a darle cuerda, pero también, como el reloj, me detuve. Me causó agrado observar a las manecillas detenidas y oír el silencio dentro de la caja metálica. Mantuve fija la mirada en la carátula, en los números, e imaginé que el tiempo se había detenido. Cerré los ojos con tranquilidad, me quedé dormido y descansé como nunca. Desde entonces nunca más volví a darle cuerda al reloj. Dejé de vivir a su ritmo y vivo según el mío. A algunas personas quizás les parezca algo raro, pero soy feliz. Algunos trabajos quizás tardan unos minutos o unos días más, pero son siempre bien realizados. Y lo más importante, puedo darme el tiempo para observar ese atardecer que nunca pude gozar, detenerme a escuchar el ritmo de la fuente, la sonrisa del bebé o a mi propio corazón. Cuando se escucha el corazón, el tiempo, tu tiempo, toma otro ritmo. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, bienvenidos a un programa más de Resonancias de Fe en este domingo 7 de abril. Y como estamos en abril, un saludo especial para todas las chiquillas y chiquillos en este mes dedicado a ellos. Pidamos al Señor para que siempre les bendiga y para que, como dijo Cristo, dejemos que se acerquen a Él. Especialmente, papás, recuerden que si ustedes no los acercan, no los llevan al catecismo, no los acompañan a misa, será difícil que se acerquen a Él. Y bueno, también un saludo para los que no son tan chiquillos, pero que un día lo fueron y que están transitando, vamos a decir así, el freeway, las carreteras de Estados Unidos y de México, trabajando en su tráiler, en su camioneta, en su equipo de transporte. Que Dios les bendiga para que lleguen con bien hasta su meta. Un saludo para los que están desayunando, para los que van a visitar a algún ser querido,
Para los que están en algún asilo o hospital, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Y por supuesto, gracias a todos los que recomiendan este programa para que otras personas tengan resonancia de fe a lo largo de toda la semana. Al final del programa les voy a dar los teléfonos de la parroquia de San Cosme por si quieren empezar a anotar a su mamá en este próximo mes de mayo dedicado a las mamás, porque llega el mes de mayo. ¡Ay! Se me olvidó anotar a mi mamá difunta y yo quería que pidieran por ella durante todo el mes en una misa diaria. Por eso se los recuerdo desde ahorita para que no les vayan a agarrar las prisas y su mamá difunta se quede sin este cariño, este agradecimiento, esta oración maravillosa que es la Santa Misa cada día durante todo un mes. Precisamente estos son las misas gregorianas. Pero bueno, los chiquillos ya están esperando el cuento el día de hoy, así que ¿qué les parece que vamos a un corte y al regreso el cuento? Hermanas y hermanos, la Penitenciaría Apostólica del Vaticano ha comunicado oficialmente que concede un año santo y la indulgencia plenaria a los fieles que, cumpliendo con los requisitos ordenados, entren por la Puerta Santa de la Parroquia de los Santos Cosme y Damián en la Ciudad de México. Y les sigo invitando a que vengan a la Parroquia de los Santos Cosme y Damián y no solamente pasen por esta puerta que nos ofrece la indulgencia plenaria, sino que también observen y gocen esta magnífica puerta que han hecho manos maestras de Iztapalapa, un colectivo que se llama Última Hora, que presenta una inspiración con nopales, con sagrados corazones, con milagritos de los antiguos y muchas cosas más, que es una puerta artística, hermosa e interesante que nos recuerda esta puerta de Dios que está abierta en este año de la indulgencia para que podamos acercarnos más a Dios, para que podamos orar por los pecadores y si es que nos alejamos mucho de Él, podamos regresar como el Hijo arrepentido. Recuerden los horarios de la parroquia, 8 de la mañana a 7:30 de la noche. Entre semana las misas son a las 8, a las 12 y a las 6 de la tarde y hay exposición del Santísimo Sacramento entre estas misas. También les recuerdo que todos los viernes primeros de mes tenemos a las 12 del mediodía la unción para los enfermos. Serapio Rendón número 5 en la colonia San Rafael. Todos los fieles están invitados a participar. Oremos por el Santo Padre, el Papa Francisco, que nos bendice constantemente. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Resonancias de fe. Los rayos del corazón. Mientras la pequeña Marlene acompañaba a sus padres a la misa dominical, vio una imagen que llamó su atención y les preguntó: ¿por qué en esa imagen Cristo tiene 2 rayos que le salen del corazón? Es la imagen del Señor de la Misericordia. Representa a Jesucristo resucitado, pero también nos recuerda que cuando murió por nosotros en la cruz, salieron de su costado sangre y agua. La sangre nos muestra su gran amor, que fue capaz de morir por la humanidad, y el agua, el bautismo por el que nos unimos a Él para recibir sus bendiciones. Entonces el rayo rojo representa la sangre y el rayo azul el agua. Y volvió a preguntar: ¿por qué le llaman Señor de la Misericordia? La misericordia es la forma más hermosa de mostrar el amor, hija. Dios nos ama con gran misericordia, pero también nos ha pedido que hagamos lo mismo con nuestro prójimo. Por eso, Cristo dijo que en el momento de nuestra muerte nos va a juzgar por la misericordia que hayamos tenido hacia nuestros semejantes. Las obras de misericordia pueden ser corporales y espirituales. Las corporales son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, recibir al peregrino, liberar al cautivo, visitar enfermos y presos
y dar sepultura a los muertos. Las obras de misericordia espirituales son enseñar al ignorante, dar buen consejo al confundido, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las injurias, soportar los defectos del prójimo y rezar por los vivos y los difuntos. Ah, eso significa que nadie puede ser buen cristiano si no tiene misericordia hacia su prójimo. Así es, hija. Cristo tuvo misericordia hacia sus discípulos. Recuerda que Él perdonó a Pedro después de que éste lo negó 3 veces. También tuvo misericordia con Santo Tomás cuando él no les creyó a los otros apóstoles que Cristo se les había aparecido resucitado. En lugar de aparecerse otra vez para regañarlo, lo hizo para que tocara las heridas que le habían provocado los clavos y al verlo resucitado creyera. Nosotros somos cristianos porque escuchamos la palabra de Cristo y tratamos de seguir su ejemplo. Lamentablemente, a muchos se les ha olvidado su amor y se han alejado de Él. Por eso, en 1931, Cristo se le apareció a una religiosa polaca llamada Sor Faustina Kowalska y le dijo: «Cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia». Desde entonces, la religiosa comenzó a difundir la divina misericordia de Cristo y mandó a hacer una pintura en la misma forma en la que ella vio a Cristo. Pronto se hicieron muchas copias y así es como esta imagen llegó a esta iglesia. La pequeña Marlene preguntó: Oye, papá, ¿y hay algún día para celebrar al Señor de la Misericordia? Sí, en 1981, el Papa San Juan Pablo II publicó una encíclica donde enseña que Cristo es la encarnación de la misericordia y fuente inagotable de misericordia. Y en todo ese documento subraya que la Iglesia tiene que anunciar y vivir la misericordia de Dios. Además, el Papa canonizó a Santa Faustina el 30 de abril del año 2000 y decretó que el segundo domingo de Pascua fuera dedicado a la Divina Misericordia. Marlene concluyó diciendo: Yo no sabía todas estas cosas, pero desde ahora les diré a todos mis amigos que Cristo los ama. Y pediré todas las noches para que quienes se dedican a la delincuencia o al mal comprendan que Cristo los ama y quiere que se conviertan. Y espero que esos rayos que salen de su corazón cambien la oscuridad del mundo en luz. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12 a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos. Acerca tu dedo. Trae acá tu mano. Métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto.
Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Queridos hermanos, hermanas, después de la muerte de Jesús en la cruz, los discípulos estaban desconsolados y permanecían encerrados bajo el mismo techo, quizás en el mismo cenáculo de la última cena. Eran solo 10. Como sabemos, Judas al traicionar a Jesús se apartó del grupo. Tomás, a quien llamaban el gemelo, no estaba ahí en ese momento. Así, estando los 10 reunidos, compartiendo las mismas penas y atemorizados por los judíos, Jesús se presenta en medio de ellos y les dice: «La paz esté con ustedes». El mismo Jesús que había estado con ellos, que los había llamado amigos, que fue colgado de un madero, está ahí en medio de ellos, mostrando sus manos y el costado. Jesús les vuelve a decir: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Posteriormente, los discípulos le comparten a Tomás la noticia, es decir, se convierten en testigos de lo que han visto y le dicen a su compañero: «Hemos visto al Señor». Para el que ha visto y oído es fácil creer, como los apóstoles. Para Tomás, que no ha tenido esa experiencia, no le es fácil creer. Por eso dice: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos, nos dice el Evangelio. Jesús se presenta de nuevo en medio de ellos, e invita a Tomás a dar un salto de fe, a abrirse a esta nueva experiencia, y por eso le dice: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Y Tomás responde con esa frase que decimos con voz baja o en voz alta cuando el sacerdote levanta la hostia consagrada, el cuerpo de Cristo. Decimos como Tomás: «Señor mío y Dios mío», porque queremos, sin ver, creer que Él está en medio de nosotros. A veces somos muy duros con Santo Tomás. Lo acusamos de desconfianza, de ser un incrédulo obstinado, y olvidamos esa gran profesión de fe que hace: «Señor mío y Dios mío». No sabemos cómo hubieran reaccionado Pedro, Santiago o Juan si ellos no hubieran estado en el cenáculo cuando Jesús se presentó por primera vez, pero eso no importa. Lo importante es que nosotros demos ese salto de la duda a la fe. Y en este domingo dedicado a la misericordia, la lectura que hemos escuchado, que nos menciona que del costado de Cristo sale sangre y agua, y que Él nos llena del Espíritu Santo, nos remite a esta imagen de Cristo, Señor de la misericordia, que de cuyo corazón salen un rayo rojo y un rayo azul, recordando el agua y la sangre que brotan de su costado el día de su crucifixión. Son la muestra tan grande de que Él tiene misericordia para nosotros y un corazón abierto para perdonarnos en todo momento. Pidamos a Cristo, Señor de la misericordia, que nos ayude a tener confianza, que nos ayude a dar el salto de la duda a la fe, y especialmente que bendiga a todos nuestros seres queridos. ¿Listos para escuchar quiénes son los santos de la semana? Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 7 de abril se celebra a San Juan Bautista de La Salle, fundador de los lasallistas. Él nació en Francia y Dios encontró en él un instrumento dócil para renovar la pedagogía y fundar las primeras escuelas profesionales y las más antiguas escuelas normales. De hecho, él dio un viraje de 180 grados a los antiguos métodos de educación. Antes enseñaba a cada niño por aparte y La Salle los reunió por grupos para darles clases.
En la actualidad esto parece tan natural, pero en aquel tiempo era una novedad. Antiguamente se educaba con base en gritos y golpes. La Salle reemplazó el sistema del terror por el método de amor y la convicción, obteniendo maravillosos resultados. Fundó la comunidad de hermanos de las escuelas cristianas, que hoy son unos 15,000 en más de 1,000 colegios en todo el mundo, y siguen siendo una autoridad mundial en pedagogía, en el arte de educar a la juventud. San Juan Bautista de la Salle murió el 7 de abril de 1619 cuando tenía 68 años. El Papa Pío XII lo nombró patrono de los educadores del mundo entero. El 8 de abril se recuerda a San Pompilio, educador y predicador. Nació en Italia en 1710. Fue llamado el taumaturgo de Nápoles. Taumaturgo es el que consigue milagros y el que obra prodigios. Tenía el don de ver lo que sucedía a muchos kilómetros de distancia y así pudo auxiliar a muchos en sus problemas. El 9 de abril se festeja a San Lorenzo de Irlanda. Lorenzo significa coronado de laureles. El santo más famoso con este nombre es el que en tiempo de los romanos fue martirizado y quemado sobre una parrilla, pero este del que les hablamos hoy es otro que nació en Irlanda hacia el año 1128. Siempre ayudó a los más necesitados. Primero fue monje, luego sacerdote y finalmente obispo. Como obispo se preocupó de que los templos fueran lo más bellos y bien presentados posible. Luego se esforzó porque cada sacerdote se esmerara en cumplir de la mejor manera sus deberes sacerdotales. El 10 de abril se celebra a los mártires colombianos de la comunidad de San Juan de Dios y realmente sorprende que su martirio haya sido en España y en 1936. Así es, padre, y creo que para comprender mejor su martirio es bueno recordar que en España estalló desde 1934 una persecución brutal contra los católicos por parte de los comunistas y otros sectores de la extrema izquierda. Por medio del fraude y de toda clase de trampas fueron quitándoles todos los puestos públicos. En las elecciones, el Partido Católico tuvo 500,000 de votos más que los de extrema izquierda, pero al contabilizar tramposamente los votos, se les concedieron 152 curules menos que a los izquierdistas. La persecución anticatólica se hizo cada vez más terrible. En pocos meses, de 1936, fueron destruidos en España más de 1,000 templos católicos y gravemente averiados más de 2,000. Desde 1936 hasta 1939, los comunistas españoles asesinaron a 4,100 sacerdotes seculares, 2,300 religiosos, 283 religiosas y miles de laicos, todo por la sola razón de pertenecer a la Iglesia Católica. Las comunidades que más mártires tuvieron fueron los padres claretianos con 270, también 226 padres franciscanos, 176 hermanos maristas, 165 hermanos cristianos, 100 padres salesianos y 98 hermanos de San Juan de Dios. Los mártires de Colombia eran jóvenes religiosos que habían sido enviados a España a continuar sus estudios. Hacía pocos años que habían entrado en la congregación y en España solo llevaban 2 años de permanencia. Eran hombres totalmente pacíficos que no buscaban sino hacer el bien a los más necesitados. No había ninguna causa para poderlos perseguir y matar, excepto el que fueran seguidores de Cristo y defensores de la fe. Lamentablemente por esta causa los mataron. Estos religiosos atendían una casa para enfermos mentales allá en Cienpozuelos, cerca de Madrid, y de pronto llegaron unos enviados del gobierno comunista español, dirigido por los bolcheviques desde Moscú, y les ordenaron abandonar aquel plantel y dejarlo en manos de unos empleados marxistas que no sabían nada de medicina ni de dirección de hospitales, pero que eran unas fieras, eso sí, en anticlericalismo. A los 7 religiosos se los llevaron prisioneros a Madrid. Cuando le contaron la noticia al embajador colombiano, le pidió al gobierno que a estos compatriotas suyos, por ser extranjeros, los dejaran salir en paz del país, y les envió unos pasaportes y unos brazaletes tricolores para que los dejaran salir libremente. Y el padre capellán de las Hermanas Clarisas de Madrid les consiguió el dinero para que pagaran el transporte hacia Colombia, y así los envió en un tren a Barcelona, avisándole al cónsul colombiano de esa ciudad que saliera a recibirlos. Pero en el boleto de cada uno, los guardas les pusieron una señal especial para que los apresaran. El doctor Ignacio Ortiz Lozano, cónsul colombiano en Barcelona, describió en 1937 al periódico El Pueblo de San Sebastián cómo fueron aquellas jornadas trágicas, y voy a leer lo que escribió. Este horrible suceso es el recuerdo más doloroso de mi vida. Aquellos 7 religiosos no se dedicaban sino al servicio de caridad con los más necesitados. Estaban a 30 kilómetros de Madrid, en Cienpozuelos, cuidando locos.
El día 7 de agosto de 1936 me llamó el embajador en Madrid para contarme que viajaban con un pasaporte suyo en un tren y para rogarme que fuera a la estación a recibirlos y que los tratara de la mejor manera posible. Yo tenía ya hasta 60 refugiados católicos en mi consulado, pero estaba resuelto a ayudarles todo lo mejor que fuera posible. Fui varias veces a la estación del tren, pero nadie me daba razón de su llegada. Al fin, un hombre me dijo: «¿Usted es el cónsul de Colombia? Pues en la cárcel hay 7 paisanos suyos». Me dirigí a la cárcel, pero me dijeron que no podía verlos si no llevaba una recomendación de la Federación Anarquista Española. Me fui a conseguirla, pero luego me dijeron que no los podían soltar porque llevaban pasaportes falsos. Les dije que el embajador colombiano en persona les había dado los pasaportes. Luego añadieron que no podían ponerlos en libertad porque la cédula de alguno de ellos estaba muy borrosa. Excusas todas, al cual más de injustas y mentirosas para poder ejecutar su crimen. La única causa para matarlos era que pertenecían a la religión católica. Cada vez me decían: «Venga mañana». Al fin, una mañana me dijeron: fueron llevados al hospital clínico. Comprendí entonces que los habían asesinado. Fue el 9 de agosto de 1936. Aterrado, lleno de cólera y de dolor, exigí entonces que me llevaran a la morgue o depósito de cadáveres para identificar a mis compatriotas sacrificados. En el sótano encontré más de 120 cadáveres amontonados uno sobre otro en el estado más impresionante que se puede imaginar. Rostros trágicos, manos crispadas, vestidos deshechos. Era la macabra cosecha que los comunistas habían recogido solamente ese día. Me acerqué y con la ayuda de un empleado fui buscando a mis 7 paisanos entre aquel montón de cadáveres. Es inimaginable lo horrible que es un oficio así, pero con paciencia fui buscando papeles y documentos hasta que logré identificar cada uno de los 7 muertos. No puedo decir la impresión de pavor e indignación que experimenté en presencia de este espectáculo. Los ojos estaban desorbitados, los rostros sangrantes, los cuerpos mutilados, desfigurados, impresionantes. Por un rato los contemplé en silencio y me puse a pensar hasta qué horrores de crueldad llega la fiera humana cuando pierde la fe y ataca a sus hermanos por el solo hecho de que ellos pertenecen a la santa religión. Redacté una carta de protesta y la envié a las autoridades civiles. Después, el gobierno colombiano protestó también, pero tímidamente, por temor a disgustar a aquel gobierno de extrema izquierda. En aquellos primeros días de agosto de 1936, Colombia y la comunidad de San Juan de Dios perdieron para esta tierra a 7 hermanos, pero todos los ganamos como intercesores en el cielo. En cada uno de ellos cumplió Jesús y seguirá cumpliendo aquella promesa tan famosa: si alguno se declara a mi favor delante de la gente de esta tierra, yo me declararé a su favor ante los ángeles del cielo. Estos fueron los primeros 7 beatos colombianos. Los beatificó el Papa Juan Pablo II en el año de 1992. El 11 de abril se celebra al mártir San Estanislao. Estanislao nació en Polonia en el año 1030. Fue ordenado sacerdote y después obispo. Exigía lo mejor a sus sacerdotes. Visitaba todas las parroquias y dedicaba mucho tiempo a la instrucción del pueblo. Su palacio episcopal estaba lleno de pobres porque jamás negaba ayuda a los más necesitados. Tenía la lista de las familias que estaban pasando por situaciones económicas más penosas para enviarles ayuda. Estanislao trató de corregir en varias ocasiones al rey cuando cometía crueldades o injusticias, pero en cierta ocasión éste se robó a una mujer casada para llevársela como concubina a su palacio. Nadie se atrevía a corregir al rey, pero Estanislao se presentó valerosamente y le echó en cara su falta. Y más aún, cuando el rey se atrevió a asistir a una misa en la catedral, Estanislao mandó suspender la misa porque no aceptaba que un pecador tan rebelde y escandaloso estuviera allí dando mal ejemplo a todos. Entonces el rey estaró ferozmente y mandó que lo asesinaran junto al altar. Era el 11 de abril del año 1079.
El 12 de abril se celebra a Santa Gema Galgani. Ella quedó huérfana a los 8 años y se acercó a una imagen de la Virgen para decirle: «Ya no tengo a mi mamá de la tierra, ¿quieres tú reemplazarla y ser mi madre?». Seguramente ella lo aceptó porque la acompañó a lo largo de toda su vida. También su padre murió de tuberculosis y la contagió gravemente. Afortunadamente, una familia católica la recibió en su hogar y la trató más como hija que como sirvienta. Aunque quiso ingresar como religiosa, su enfermedad se lo impidió. Entonces buscó la dirección espiritual de un padre pasionista. A partir de 1899, tuvo permanentemente las 5 heridas de Jesús crucificado que ella ocultaba cuidadosamente. Sus manos las cubría con unos sencillos guantes. Desde entonces, cada semana, desde el jueves a las 8 de la noche hasta el viernes a las 3 de la tarde, aparecían por toda su piel las heridas de los latigazos y en la cabeza las heridas de la corona de espinas, y sentía en el hombro el peso de una gran cruz que le producía dolor y heridas y la hacía encorvarse dolorosamente. La salud de Gema en sus últimos años fue desastrosa. Un tumor canceroso en la columna vertebral era para ella un tormento de día y de noche. Vomitaba sangre y le llegaban tentaciones de blasfemar. Perdió la vista y quedó ciega, pero nunca perdió la paz interior. El sábado 11 de abril de 1903, cuando apenas tenía 25 años, falleció. El 13 de abril se celebra al Papa Martín. Este santo fue el último papa martirizado. Son más de 40 los pontífices que han sufrido el martirio, pero él nació en Todi, Italia, y se distinguió entre los sacerdotes de Roma por su santidad y su sabiduría. Fue electo papa el año 649, desterrado y luego condenado a morir de hambre por defender la fe. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Es momento de aprender más sobre nuestra religión. Esto es Cultura y Fe. Hoy se celebra la fiesta de la Divina Misericordia y por eso te vamos a hablar de su origen, que tiene mucho que ver con Sor María Faustina. Su nombre antes de ingresar al seminario era Elena Kowalska. Nació en Głogowicz en 1905 cerca de Cracovia, en Polonia. Siempre quiso ser religiosa, pero su familia era demasiado pobre, por lo que ella se dedicó a trabajar como sirvienta. Solo unas pocas semanas antes de cumplir 20 años, pudo entrar a la congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia, adoptando el nombre de María Faustina. En 1928, tomó los votos definitivos como monja. En 1931, tuvo una visión que daría inicio a la devoción a la Divina Misericordia. Relata en su diario que el 22 de febrero estaba en el pueblo de Płock, Polonia, cuando se le apareció Jesucristo, vestido con una túnica blanca, y de su costado surgían 2 rayos, uno azul y otro rojo. Luego, le pidió que pintara una imagen de la misma manera en que ella lo veía en ese momento. Le dijo: pinta una imagen de acuerdo a esta visión con las palabras: Jesús, yo confío en ti. Después le dijo: es mi deseo que esta imagen sea venerada, primero en tu capilla y luego en el mundo entero. Y le hizo la siguiente promesa: yo prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá. También prometo victoria sobre sus enemigos aquí en la tierra, especialmente a la hora de la muerte. Yo mismo la defenderé con mi propia gloria. Y le explicó el significado de los rayos. Le dijo: los 2 rayos indican agua y sangre. El rayo pálido significa el agua que hace las almas justas. El rayo rojo significa la sangre que es la vida de las almas. Estos 2 rayos salieron de las profundidades de mi tierna misericordia, cuando mi corazón agonizado fue abierto por la lanza en la cruz. A partir de 1931, Faustina tuvo una serie de revelaciones de Jesús. Todas ellas, ella las fue escribiendo en un diario que alcanzó a tener más de 600 páginas. Sor Faustina lamentablemente murió de tuberculosis un 5 de octubre de 1938, allá en Polonia, concretamente en Cracovia. La fiesta de la misericordia era un deseo del mismo Jesucristo, que le dijo a Sor Faustina: yo quiero que esta imagen sea solemnemente bendecida el primer domingo después de Pascua. Ese domingo ha de ser la fiesta de mi misericordia.
y le manifestó que ese día sería un día de especiales bendiciones. Le dijo: en aquel día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramaré un mar entero de gracia sobre las almas que se acerquen al manantial de mi misericordia. El alma que se confiese dentro de 8 días antes o después y comulgue el mismo día, obtendrá la remisión total de culpas y castigos. Además de pedirle que se hiciera la fiesta de la misericordia, también le pidió que todos los días, a las 3 de la tarde, todos recordáramos su misericordia. Le dijo: te recuerdo, hija mía, que tan pronto como suene el reloj a las 3 de la tarde, te sumerjas completamente en mi misericordia, adorándola y glorificándola. Invoca su omnipotencia para todo el mundo y particularmente para los pobres pecadores, porque en ese momento la misericordia se abrió ampliamente para cada alma. Y Jesús le insistió diciendo: a la hora de las 3 imploren mi misericordia especialmente por los pecadores, y aunque sea por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi desamparo en momento de agonía. Esta es la hora de gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré estar dentro de mi tristeza mortal. En esta hora no le rehusaré nada al alma que me lo pida por los méritos de mi pasión. También Sor Faustina recibió la petición de utilizar las cuentas del rosario para hacer una oración distinta a la usual. En lugar de rezar las Aves Marías, se invoca a la Divina Misericordia. Esto fue lo que le dijo Jesucristo a la religiosa: alienta a las personas a recitar la coronilla que te he dado. Quien la recite recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes la recomendarán a los pecadores como su último refugio de salvación. Aun si el pecador más empedernido recite esta coronilla al menos una vez, recibirá la gracia de mi infinita misericordia. Deseo conceder gracias inimaginables a aquellos que confían en mi misericordia. Y le dio una esperanza para los moribundos cuando le dijo: escribe que cuando reciten esta coronilla en presencia del moribundo, yo me pondré entre mi padre y él, no como justo juez, sino como Salvador misericordioso. Lamentablemente, algunas personas interpretaron mal lo que Sor Faustina había escrito, y esto hizo que durante casi 20 años se prohibiera la devoción a la Divina Misericordia. Afortunadamente, el ejemplo de vida de esta religiosa hizo que el Vaticano revisara cada una de las páginas y enseñanzas de su diario, que decíamos eran casi 600, y no se encontró ningún error o herejía, sino por el contrario, se encontraron enseñanzas muy de acuerdo a la Sagrada Escritura y a lo que enseña la Iglesia en lo que se conoce como el Magisterio de la Iglesia. Por lo que desde el 15 de abril de 1978, el Vaticano, la Santa Sede, permitió la práctica de esta devoción y recibió poco a poquito un gran impulso durante el pontificado del Papa Juan Pablo II. Los restos mortales de Sor Faustina se conservan en la capilla del convento de la Milagrosa Imagen de la Divina Misericordia. Después de estudiar su vida, fue beatificada el 18 de abril de 1993 y canonizada el 30 de abril del 2000 por su santidad Juan Pablo II, quien proclamó la fiesta de la Divina Misericordia, que desde entonces se celebra el segundo domingo de Pascua. Y ahora escucharemos un canto dedicado al Señor de la Misericordia, compuesto por un servidor. Por tu dolorosa pasión, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, y del mundo entero. Por tu inmensa compasión, ten misericordia, lava mis delitos, purifica mis ofensas. Por tu dolorosa pasión, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, y del mundo entero.
pues yo reconozco mi culpa y acepto mi pecado. Contra ti he pecado, me llené de maldad. Por tu dolorosa pasión, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, y del mundo entero. Dolorosa pasión, Señor, ten misericordia. Amigas, amigos, llegó el tiempo de despedirnos y como les mencioné al principio, teléfonos de la parroquia de San Cosme 55 55 66 77 44. Lo repito, 55 55 66 77 44 y también el 55 5705 5939 55 5705 5939. También funciona como WhatsApp para preguntar acerca del extracto de Agave Mimex y sobre cualquiera de mis libros. Que Dios les bendiga y que tengan un maravilloso domingo. Devuelve tu salvación, dame un alma generosa. Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe. Ten misericordia de nosotros, Señor, y del mundo entero.